En esta mañana hermosa, desde este espacio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santolaya queremos traer esta palabra de Dios en esta mañana sabiendo que hay algo hermoso que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy traigo un tema especial, el tema es el siguiente: un cristiano que reafirma su fe. Un cristiano que reafirma su fe. Aleluya. Y en esta hermosa mañana hay una base bíblica, ¿verdad? Para darle firmeza a esta palabra que se encuentra en Colosenses capítulo 2 del 6 al 7 y dice de la siguiente manera. Bueno, conozco personas que les gusta buscar una libretita y anotar para luego volver nuevamente sobre la base bíblica, y eso es bueno, muy bueno. Colosenses capítulo 2, 6 al 7 dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya. Qué interesante esta palabra que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad? Que se encontraban allí en esa ciudad, en Colosas, y en medio de situaciones que se estaban generando, que trataban de confundir a los creyentes, el apóstol Pablo escribe esta carta. Pero yo quiero empezar en esta mañana con una ilustración que es de un autor anónimo, pero que quiero compartirla contigo para ver cómo tú ves y cómo recibes esta ilustración. Óyelo bien, dice: se cuenta de un árbol. Este árbol fue sembrado, plantado en un terreno donde constantemente soplaban fuertes vientos. Al principio, el árbol parecía débil y frágil, pero con el tiempo, y mientras el tiempo fue pasando, este árbol recibía el rocío de la mañana, recibía el sol, tierra fértil y también lluvia, más los fuertes vientos que soplaban. En medio de su fragilidad, comenzó a pasar el tiempo. Y con el tiempo, en el lugar, en vez de caer el árbol por todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, sus raíces comenzaron a profundizar en el terreno. Años después, ese pequeño árbol se convirtió en uno de los más firmes del lugar. Los vientos no pudieron destruirlo. Al contrario, lo fortalecieron. Me parece que interesante ver cómo los vientos contrarios van fortaleciendo nuestra vida, y nuestra vida espiritual va creciendo en las manos del Señor. Pero veamos los dos textos bíblicos de Colosenses que leímos, Colosenses capítulo 2, 6 y 7, donde estábamos leyendo ese por tanto. Cuando usted ve un por tanto en un texto bíblico, préstele atención, porque eso significa que hay un consejo de Dios para nuestra vida. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, mira el primer consejo: andad
en Él. El segundo es arraigados y sobreedificados en Él. Y por último, confirmados en la fe. Y vamos a desarrollar un poquito esas palabras, ¿verdad? ¿Qué significa esto para la iglesia en Colosas, que el apóstol Pablo les escribe, para afirmarles en medio de esas falsas doctrinas y confusión que habían aparecido espiritual? En estos versículos, mira, la palabra andad en Él, en el consejo del apóstol Pablo a la iglesia, no se trata solo de creer en Cristo. Creemos en Jesucristo, afirmamos nuestra fe en Él, confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor, pero andar en Él implica vivir diariamente en Él, en una fe activa. O sea, si caminamos diariamente en el Señor, si buscamos a Dios en oración, si nos acercamos a su presencia con confianza, si podemos observar en nuestra vida que hay cosas que nos pueden alejar de Dios y rechazamos esas cosas y comenzamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestra vida espiritual, cimentados en la fe en Cristo, algo poderoso ocurre en nuestro interior. Y eso es andar en Él. Por otra parte, la palabra arraigados. Piense por un momento en la imagen de una planta cuyas raíces están profundamente establecidas. Eso indica para nuestra vida estabilidad, indica nutrición espiritual, pero no una estabilidad pasajera, sino una estabilidad constante, una nutrición constante. ¿De dónde sale la nutrición espiritual? ¿De gente que me profetice? No. ¿De otros que me digan qué tengo que hacer? No. ¿De dónde sale esa estabilidad y esa nutrición espiritual? Sale de la palabra del Señor. Por otra parte, sobreedificados. Esa palabra sobreedificados cambia la metáfora a una construcción donde Cristo es el fundamento y el creyente, aquel que cree en Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, sigue edificando su vida sobre Él. Así que es bien importante usted entender que si Cristo le salvó, que si Cristo le perdonó, que si Cristo le hizo una nueva criatura, ya no necesitas rudimentos o cosas del pasado. El pasado ya no es efectivo en tu vida. La ley tampoco hablemos, ¿verdad? Propiamente, la ley de Moisés tampoco es efectiva en tu vida, porque Cristo con la gracia estableció un nuevo pacto. Y ahora venimos ante Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para adquirir de Él todo lo que necesita nuestra alma. Y fíjense qué interesante, porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dio a conocer al Padre en todas las cosas que hacía. Daba a conocer la divinidad del Padre. No hacía nada que no fuera cónsono a lo que el Padre había establecido.
Y en medio de esto podemos ver a un Jesucristo que al morir en la cruz del Calvario hizo nuevas todas las cosas. Por eso el velo se rasgó. Aquello que nos separaba de poder llegar a intimar con Dios, que era antes que llegábamos a la presencia de Dios a través de un sumo sacerdote con un sacrificio, ya eso queda inválido, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al venir ese temblor de tierra cuando murió en la cruz del Calvario y rasgar el velo que estaba en ese lugar santísimo, Dios nos dejó el mensaje: ya no tienes que llegar ante mi presencia por un ser humano, ahora llegas ante mi presencia directamente por el sacrificio de Jesucristo, mi Hijo, que murió en la cruz del Calvario. Y Primera de Juan me habla que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Por eso cuando nos acercamos a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios, con toda confianza, tenemos la seguridad que nos estamos acercando a Dios a través de Jesucristo. Amén. Así que confirmados en esa fe, sobreedificados, ese creyente se sobreedifica a través de Cristo como el fundamento. Miramos entonces la palabra confirmados en la fe. Esa palabra confirmados habla de firmeza, de una fe que no se tambalea ante las circunstancias difíciles. Porque fíjense que el ser humano siempre tendrá circunstancias difíciles. Jesucristo dijo: en el mundo, mientras estemos aquí en la tierra, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero también dijo otra cosa, dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo y estamos cimentados en Él, ¿verdad? Nuestra fe se cimenta en Jesucristo. Pues mira, en medio de lo que pueda estar aconteciendo, tenemos la seguridad, la certeza que nuestras circunstancias difíciles no van a controlar la fe que yo tengo en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, otra de las palabras que está dentro de esos 2 textos bíblicos que leímos de Colosenses es abundando en buenas acciones. ¿Qué significa esto? El mundo trae malas acciones. Yo vengo a Cristo, que es mi autor y salvador, el Señor de mi vida. La forma en que yo vivo de ahí en adelante cambia, porque me hace ver que hay otras personas que necesitan escuchar que hay esperanza en Jesucristo. Pero también me ayuda en medio de los procesos a tener acciones de gracias. Esto es una evidencia de una fe que afirma y sigue reafirmando que tiene un corazón agradecido. Agradecido por lo que Cristo ha hecho en su vida. Agradecido por lo que Jesús significa en su vida, en su corazón. Por cuanto Él me perdonó, yo perdono al que me hirió. Por cuanto Él me salvó, yo tengo que decirle al mundo que en Cristo hay salvación. Por cuanto Él me levantó y me rescató de mi vieja manera de vivir,
yo voy diciéndole a la gente que Jesucristo puede levantarle de su condición pecaminosa. Pero también cuando veo la necesidad, esa fe que yo tengo en Jesucristo está en mi corazón y es un corazón agradecido. Y si hay un vecino o alguien que necesita de una comprita o de algo que yo pueda hacer a favor de él, le ayudo. ¿Me estás entendiendo? Porque el creyente que ha creído en Jesucristo tiene un corazón agradecido. Así que en el contexto muestra este texto bíblico, estos dos textos bíblicos que leímos de Colosenses, que los creyentes en Jesucristo enfrentan también enseñanzas que buscan desviar su fe. Pablo les está recordando que la clave no es algo nuevo. No, lo nuevo puede venir desvirtuado y nos puede sacar del cimiento que es Jesucristo. Sino que Pablo profundiza en lo que ya han recibido a través de Jesucristo. No hay otra salvación, no hay otra esperanza, no hay nada ni nadie que pueda salvar. El único que puede hacerlo es Jesucristo a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y en medio de esto, podemos entonces hoy, al día de hoy, como creyentes, que en muchas ocasiones enfrentamos diversas situaciones difíciles, fuertes vientos contrarios, que pueden llegar a través de la duda, a través de pruebas, a través de pensamientos o de presiones del mundo o de crisis personales. Podemos afirmar en este día que un cristiano se reafirma en la fe cuando no depende de emociones, sino de convicciones profundas. Un cristiano que se reafirma en la fe echa raíces en la palabra de Dios, no en opciones cambiantes. Un cristiano que permanece en la fe, permanece en Cristo, incluso cuando no entiende lo que sucede a su alrededor. Un cristiano que permanece en la fe, cree en medio de las pruebas, aleluya, crece también en medio de las pruebas. En lugar de retroceder, su fe se reafirma. En lugar de volver atrás, un cristiano crece en medio de las pruebas. Aleluya. Podemos entonces ver que un cristiano se reafirma en la fe cuando mantiene un corazón agradecido, aún en medio de las dificultades. Cuando podemos expresar y decir: gracias, Señor, gracias porque en medio de esta prueba tú estás en control de mi vida. Gracias porque lo que me está ocurriendo hoy tiene un propósito en ti. Y yo no voy a ver qué es lo malo que está ocurriendo, yo voy a ver cuál es ese propósito. Y voy a esperar con esperanza. Y voy a reafirmarme más en que tú eres mi Dios y mi Señor. En que nada ni nadie me mueve, sino que mis raíces en la fe permanecen firmes en ese Cristo poderoso que nos ha salvado. Así que reafirmarse en la fe no significa que no habrá luchas ni pruebas, sino que en medio de las luchas y de las pruebas no nos movemos.
de ese fundamento que es Cristo, nadie nos mueve, nada nos mueve. Permanecemos firmes en Él. Para terminar, quiero concluir volviendo a aquel árbol. Así como aquel árbol que enfrentaba vientos contrarios, tu vida puede estar siendo sacudida en el día de hoy. Pero si estás en Cristo, esos vientos no vienen a derribarte, no, Señor, sino vienen a afirmar más tu fe. Un cristiano que se reafirma en la fe no es el que nunca enfrenta tormentas, aleluya, sino es aquel que en medio de ellas se vuelve más fuerte, más firme, más profundo en Dios, que aunque soplen los vientos, esos vientos no te van a arrancar de las manos de Dios, sino que te van a afirmar más y te van a arraigar en Cristo. Ese Cristo poderoso que en este día sigue obrando, sigue haciendo cosas maravillosas para que entiendas que la prueba no vino a destruirte, sino que vino a fortalecer tu fe. Vino para que entiendas que te harás más firme en el Señor, y Dios utilizará la misma prueba para cambiar el lamento en gozo, la situación difícil en esperanza, aleluya, y te enfocarás y vivirás, aleluya, mirándolo a Él, escuchándolo a Él, caminando en fe, creyendo a través de su palabra que Él está en control de tu vida. No escuches las voces contrarias. Olvídate de las cosas que se pueden levantar. Esas voces contrarias tratan de entretenerte, tratan de desenfocarte, tratan de apagar la fe. Pero en esta mañana, con toda autoridad te digo, no dejes que nadie te apague la fe. No dejes que el enemigo gane ventaja, sino mantente firme como un cristiano que día a día se va reafirmando en Jesucristo, sabiendo que Él está en control de nuestra vida. Aleluya. Queremos orar por ti. En esta mañana, qué bueno que usted se ha conectado con la programación Encuentro con la Palabra. Por ahí queremos orar. Queremos presentarles delante del Señor, sabiendo que Dios es un Dios tan poderoso que puede obrar en medio de tus circunstancias. Así que saludamos a todos los que han entrado, a todas las que han entrado. Gracias por conectarse en esta mañana, y permítame tener una palabra de oración. Dios de la vida, ante ti estamos, sabiendo, buen pastor, que para ti no hay nada imposible. Confiando en tu palabra, nos reafirmamos en esta mañana en la fe, creyendo que nada ni nadie nos moverá de lo que ya tú, Señor, has hecho en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, nos enfocamos a mirarte a ti, rechazando todas voces contrarias y afirmando en esta mañana que tú tienes poder y control sobre nuestras situaciones. Bendice cada vida que se ha conectado, cada una de las personas que están escuchando esta palabra, y aquellos que luego se conectarán y escucharán esta palabra, tu palabra que es poderosa. Te ruego, Dios, que les bendigas, que les ayudes. Cada familia representada en cada uno de ellos, Señor, bendíceles y ayúdales a seguir hacia adelante. Si hay alguien quebrantado de salud,
enviamos una palabra de fe, de autoridad. Tú llevaste en la cruz nuestra dolencia. Por tus llagas somos curados. Y creemos en este día que tú eres un Dios de milagros. Y nos enfocamos en esta mañana creyendo que tú, buen pastor, así mismo lo harás. Gracias, mi Señor. Bendícenos y ayúdanos a seguir hacia adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno que usted se ha conectado con la programación Encuentro con la Palabra. Esta fue la pastora Sonia Rosado Febus desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santolaya, Bayamón. Desde este espacio les invitamos, si usted no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos a que haga de nuestra iglesia su iglesia. Estamos ubicados en la carretera 830, kilómetros 5.2 del barrio Santa Olaya en Bayamón. Desde este espacio queremos recibirte, queremos abrazarte y darte a conocer al Cristo que hemos conocido, y sabemos que la iglesia te va a recibir con mucho amor. Domingos a las 9:30 de la mañana comienza nuestro culto en adoración a Dios. Tenemos adoración, escuela bíblica, predicación de la palabra, Santa Cena, en un espacio hermoso. Este domingo pasado hubo un culto a la gloria de Dios Padre que fue hermoso, así que no te pierdas este próximo domingo. Estará con nosotros la hermana Elizabeth Narváez predicando la palabra en un culto especial, así que esperamos en el nombre del Señor poderte saludar personalmente. Amén. Por ahí está Brenda Liz Cruz Luciano. Brenda Liz, Dios te bendiga, qué bueno. Dice amén, gloria a Dios, aleluya. Pongo en tus preciosas manos a mi familia. Cuídalos y bendícelos, suple todo lo que necesiten. Amén. Eso es así, Brenda Liz. Confiamos en que Dios es el Dios que suple todas las cosas. Dios les bendiga, les amo. Hasta la próxima, que será el próximo jueves a esta misma hora. Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con toditos en el nombre del Señor.